Para el siguiente video vamos a trabajar en el proyecto NetBeans que veníamos trabajando en videos anteriores, en el cual teníamos entonces un formulario de posibles clientes. Antes de entrar en detalle sobre lo que vamos a trabajar, vamos a hacer entonces un refresco de todo el proyecto para recordar cómo estábamos trabajando las capas del proyecto en una arquitectura MVC. ¿Listo? Entonces, como primera parte tenemos en los web page todo lo que corresponde a las vistas, es decir, los JSPs o Java Server Page. Dentro del source package tenemos tres paquetes divididos: BL, que es nuestra lógica del negocio o Business Logic. Tenemos los controladores, que son los que se encargan de recibir las peticiones, y los modelos de cada interfaz para posteriormente ligarlos con la base de datos y las tablas que la contienen. Dentro del controlador de posibles clientes teníamos creado el botón de guardar o la opción de guardar. Por acá tenemos guardar, en la que estábamos recolectando toda la información que venía desde nuestra vista, desde el formulario. La estábamos validando de que fuera diferente de nulo, es decir, que efectivamente viniera información, y estábamos asignando cada valor al objeto de posibles clientes. Y aquí tenemos todas sus dependencias, que si vamos a revisar el modelo de posibles clientes, en el modelo podemos ver entonces todas las propiedades que componen a dicho objeto, donde tenemos entonces la empresa, el nombre, apellidos, título, correo electrónico, teléfono, fax, móvil, sitio web, fuente posible cliente, estado posible cliente, sector, cantidad de empleados, ingresos anuales, calificación, no participación de correo electrónico, ID Skype, Twitter y correo electrónico. Si vemos, fuente de posible cliente no es un tipo de campo, sino que hace referencia a otro modelo, que es ese que tenemos acá, el cual se compone solamente de un código y una descripción. Asimismo, como tenemos entonces estado posible cliente, también hace relación a otro modelo que contienen código y descripción. Cuando vemos que entonces dentro de nuestro modelo principal tenemos referenciados más modelos, es porque en nuestra interfaz esas opciones de estado, posible cliente, calificación y demás hacen referencia a listas desplegables. Aquí tenemos una lista desplegable de fuente posible cliente, tenemos más abajo otra lista desplegable que hace referencia al estado del posible cliente, otra lista que hace referencia al sector y por último una que hace referencia a calificación. Cuando tenemos una lista desplegable dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro formulario, quiere decir que tengo que hacer referencia a otros modelos, porque esos campos o esa información no pertenece propiamente al de posibles clientes. Entonces en el controlador hacemos referencia a los modelos externos, los cuales estamos asignándolo por acá. Asignamos tanto descripción como código y lo guardamos en el objeto de posibles clientes. Lo mismo con sector de posible cliente, perdón, estado, sector, calificación. Tenemos toda la información que la estamos almacenando, y como no estamos todavía con conexión a base de datos, la información la estamos guardando en una variable de sesión, para lo cual estamos creando una lista de objetos, que es la que vemos acá, y dentro de esa lista de objetos que almacena modelos de posibles clientes, funciona como un arreglo. Entonces validamos que si la sesión existe, cargamos los datos que tenemos previamente guardados,
De lo contrario, la creamos desde cero. Listo, estamos calculando siempre el código autonumérico que se vaya sumando uno de acuerdo a la cantidad de objetos que hayan en la lista. Estamos asignando la propiedad código, guardando este objeto en la lista y guardándolo en una variable de sesión. Ese es el proceso que estamos haciendo en la parte de guardar. Para lo que vamos a trabajar ahora, que la idea es la siguiente, vamos un momento a ejecutar el de posibles clientes para mostrar cuál es como tal el objetivo del video. Vamos entonces a dar acá a construir, clean and build. Listo, esperamos como tal que compile. Listo, ya una vez compilado, vamos entonces acá a posibles clientes. Lo ejecutamos. Esperamos como tal que ejecute nuestro formulario. Acá tenemos entonces formulario de posibles clientes. Acá tenemos una tabla donde estamos almacenando la información que almacenamos en la lista y los campos que tenemos acá. ¿Cuál es la idea? Una vez guardada la información que queda en esta tabla, la información acá no se puede editar. ¿Listo? Si yo quiero realizar una modificación sobre un registro de la tabla, debo pasarlo nuevamente a los campos que corresponde cada uno de estos valores para yo poder editarlos y guardar la información que acabo de modificar. Para ello es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir entonces al controlador, vamos a ir a la parte superior después del process request y vamos a crear un método público vacío llamado cargar modificar. Listo, vamos a pasar los datos de la tabla a los campos para poder modificarlos. Listo, entonces primero tenemos nuestro catch. Listo. Como parámetros, este método recibe un HTTP servlet request y recibe un HTTP servlet response. Estos que se encargan de las peticiones y las respuestas. Y definimos los tipos de excepciones que se pueden presentar. Throws y o exception, una excepción de entrada o salida de código. Y servlet exception. ¿Listo? Ya definido esto, entonces entramos a trabajar en nuestro método cargar modificar. Y lo que vamos a hacer es quitar esta comilla de aquí. Listo. Entonces tenemos código seleccionado y estamos enviando un parámetro. Pero él está esperando, son dos parámetros. ¿Cuáles son? Código seleccionado y una opción para saber qué es modificar o es eliminar. Entonces aquí después del signo de pregunta vamos a enviar el nombre. Recordemos que este nombre que yo estoy definiendo aquí para enviar por URL debe ser el mismo que él espera acá. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces debo ser muy cuidadoso en eso. Aquí está igual de escrito y le enviamos una M aquí. Si yo quiero enviar más de un parámetro, en este caso opción y código seleccionado, envío entonces un ampersand, que es este de aquí. Entonces él sabe, después del signo de pregunta son parámetros. Ese es el primer parámetro que es igual a m. Ampersand indica que estoy enviando otro parámetro que se llama como código seleccionado y que es igual a el código de ese registro. ¿Listo? De igual manera, copiamos y pegamos la opción, cambiamos aquí a eliminar, cambiamos aquí el estilo para que sea rojo, btn danger.
y le vamos a cambiar solamente la opción aquí a E. ¿Listo? Solamente cambio a E de eliminar. ¿Por qué? Porque el código seleccionado va a ser el mismo para modificar o para eliminar porque es la misma selección de la fila. Pero ¿cómo va a identificar él cuál link es cuál botón es el que modifica y cuál es el que elimina? Por esta opción que tenemos acá. ¿Listo? Debemos indicarla. ¿Listo? Entonces él va al controlador, identifica que es modificar, va a este método. En ese método entonces tiene el modelo, la lista, la variable de sesión, recupera todo lo que ha guardado, va recorriendo la lista. Si alguna coincide con el código de la fila que él seleccionó, recupera ese objeto y se lo envía a la vista. ¿Listo? Y ya el resto de trabajo que vamos a realizar es en la vista. Vamos a ir entonces a la parte donde estaban los scriptlets. Por acá tenemos un scriptlet, listo. Vamos a trabajar aquí mismo. Entonces, primero que debemos definir un objeto, posibles clientes. Igual a new models.posibles clientes. ¿Listo? Y de igual manera vamos a validar que la sesión no, perdón, aquí no estamos enviando una sesión sino un parámetro. Request.getAttribute. ¿Listo? Attribute por lo que estamos enviando desde el controlador hacia la vista. Cuando es desde la vista hacia un controlador, es con el getParameter. ¿Listo? Hay que tener claro eso. GetParameter cuando es de la vista al controlador, y cuando es del controlador hacia la vista, es con el attribute. Entonces getAttribute, y le decimos que el atributo que estamos enviando se llama OBSLS posibles clientes. Entonces le decimos que si ese atributo que estamos enviando es diferente de nulo, le asigne a este objeto lo que viene en ese parámetro. Listo, y ponte como aquí al final. Listo, como él no sabe este atributo a qué hace referencia, debo realizar de igual manera otro casteo. Ese parámetro o ese atributo que estamos enviando es de qué tipo, modelo de posibles clientes. Y guardamos. ¿Listo? Eso es todo lo que haremos en el scriptlet. A continuación vamos a ir entonces campo por campo asignando la información que acabamos de seleccionar. Por aquí tengo entonces el primero, que es empresa. Vamos entonces a definir la propiedad value y dentro de value un scriptlet. Recordemos que el scriptlet dentro de una etiqueta HTML debe llevar el igual. ¿Listo? Solamente dentro de las etiquetas HTML. Entonces le decimos, la información está en el objeto que se llama posibles clientes. ¿Cómo se llama la propiedad que yo voy a asignar aquí? Si esta es empresa, entonces voy a buscar getST empresa, por aquí está, ¿listo? Voy a validar primero que esa propiedad sea diferente de nulo. Si es diferente de nulo, entonces, es decir, viene un valor aquí. Si viene un valor allí, asígnelo. De lo contrario, déjelo vacío. ¿Listo? Entonces vamos a copiar y pegar esta misma etiqueta value hasta aquí para las diferentes etiquetas de texto. ¿Listo? Entonces aquí cambiamos, ya no sería empresa, sino que aquí va nombre. Entonces getST, buscamos nombre, aquí está. Ponemos nombre por acá. ¿Listo? Vamos entonces copiar y pegar esta línea. Esta es otra caja de texto, entonces lo puedo hacer. ¿Qué va aquí? Apellidos, entonces busco la propiedad que obtiene los apellidos. Listo, copio y pego aquí. Listo. Copio y pego desde aquí hasta acá. Título es otro campo de texto, entonces puedo copiar y pegar. Busco la propiedad getST que título, por aquí está. Copio aquí.
pego acá, listo, copio y pego, listo, sigamos revisando. Correo electrónico, ¿es otro campo de texto? Sí, efectivamente lo es. Copio el value, busquemos la propiedad que obtiene el correo electrónico, por aquí está, copio aquí, pego acá, listo, me fui para donde no era, listo, estamos por aquí en correo electrónico ya. Copiamos y pegamos. Teléfono, ¿es otro campo de texto? Lo es. Busquemos la propiedad que obtiene el teléfono, por aquí está, getST teléfono, aquí está, control C, control V, listo. El fax es otro campo de texto, getST fax, aquí está el primerito, listo. Copiamos y pegamos. El móvil es un campo de texto. ¿Cómo nos damos cuenta que es un campo de texto? Por esta propiedad. GetST móvil, aquí está. Sitio web es otro campo de texto. Sitio web, por aquí debe aparecer, aquí está. Listo. Copiamos y pegamos. Fuente posible cliente no es un campo de texto sino una lista, lo dejamos pendiente. Estado de posible cliente es otra lista, lo dejamos pendiente. Sector es otra lista desplegable. Cantidad de empleados es un campo de texto, entonces trabajamos aquí. Listo. Pero ¿qué propiedad tenemos aquí? Get in cantidad de empleados. Si es diferente de 0, asígnelo. De lo contrario, déjelo vacío. ¿Listo? ¿Por qué diferente de 0? Porque cuando son campos numéricos, doubles o enteros, él no guarda valores nulos, sino en ceros. ¿Listo? Entonces, ese cambio hay que hacerlo cuando son campos numéricos. Ingresos anuales es un campo numérico, entonces válido que sea diferente de 0. ¿Cómo se llama la propiedad? Get ingresos anuales. Entonces vamos a ver, getDB ingresos anuales porque es un double. Listo, recordemos la nomenclatura. Copiamos aquí, pegamos acá, listo. Seguimos bajando. Calificación es una lista desplegable, por lo tanto no aplica lo que queremos. Copiamos y pegamos un momento aquí, listo. Este es un checkbox, tampoco aplica. ID del Skype, aplica, es un campo de texto. Entonces aquí pegamos, aquí validamos como es string, que sea diferente de nulo. La propiedad se llama ID Skype, por aquí está. Control C, control V. Copiamos, pegamos. Twitter, Twitter. Copiamos y pegamos. Correo electrónico secundario es un campo de texto. Y la propiedad se llama correo electrónico secundario. Y pegamos por acá. Listo. ¿Siguen más campos de texto? Revisemos. No, ya no hay más. Listo. Entonces ya acabamos los campos de texto. Vamos entonces ahora por las listas desplegables. Listo. Por aquí está la primera lista desplegable. Entonces vemos que aquí el proceso es un poco más extenso. No complejo, sino más extenso. Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. Un scriptlet igual. Listo. Aquí está el scriptlet. Hacemos la validación. El objeto fuente posible cliente punto. Como este es un objeto referenciado, entonces ponemos aquí OB. Y por aquí está fuente posible cliente. Le decimos que si esto es diferente de nulo, entonces
le decimos que obtenga lo siguiente. Si posible cliente es diferente de nulo, entonces obtenga fuente posible cliente punto get incódigo. Y si el get incódigo es igual, ahora aquí, igual, vamos a ver, punto get incódigo igual a 1, que es este de aquí. Entonces, si es igual a 1, entonces selecciona, listo, entonces agrega la propiedad selected. De lo contrario queda vacío, de lo contrario vacío. Esto revisemos entonces un momento. Voy a poner entonces la línea de para abajo para que veamos como tal lo que hace toda esta validación. Ya la acomodamos. Entonces, primero, ¿qué estamos haciendo? Validando que el objeto contenga el objeto referencia o el modelo referencial que es fuente posible cliente. Si es diferente de nulo, entonces realizo otra validación. Si la propiedad que trae ese fuente posibles clientes es igual a 1, quiere decir que selecciono esta opción, pone la propiedad selected. Si no es 1, no agrega nada. Y si el objeto es nulo, no selecciona tampoco nada. ¿Listo? Esa es la condición como tal. Listo, entonces voy a copiar y pegar toda esta línea hasta aquí. Listo. Voy a pegarla entonces en cada una de las etiquetas. Es exactamente lo mismo para cada una. Ya indico qué es lo que hay que cambiar. Listo, vengo y pego también por aquí. Por acá. Y por acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a validar? Entonces revisemos los códigos. Es ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces validamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si la opción que viene es la 1, selecciona el primer ítem. Si la opción que viene es la 2, selecciona el segundo ítem. Y así sucesivamente, si no, los va dejando sin seleccionar. Esto recordemos que en una lista desplegable solamente puede seleccionar un objeto o un ítem, que es el que estamos viendo allí. ¿Listo? Hecho eso, ya para fuente de posible cliente es lo mismo para las demás listas, pero ¿qué cambia? Ya no es este objeto. ¿Qué objeto es? Es el objeto estado posible cliente. ¿Cómo nos damos cuenta que se llama OSLS estado posible cliente? Porque si vamos al modelo, aquí están. Estos son los modelos referenciados. ¿Listo? Entonces, cambiamos esto aquí, cambiamos esto acá, copiamos y pegamos para actualizarlo hasta aquí, que cierre el script. ¿Listo? Entonces ya lo cambiamos a estado posible cliente. Ahora sí, en forma, venimos y pegamos. ¿Listo? Pero validando siempre con estado de posible cliente. Recordemos que el código es ascendente, entonces 2, 3, 4, 5, 6, lo mismo, el mismo concepto. Si la propiedad del estado posible cliente en el código es igual a 1, selecciona este ítem. Si no, selecciona el 2 o el 3 o el 4, así sucesivamente. Listo. Sector. Sector es exactamente lo mismo, pero ¿qué cambiaría? No es este objeto, sino que ¿cuál es? Es el objeto que se llama sector, que es el nombre que le pusimos para el modelo el cual estamos referenciando. Venimos acá, pegamos aquí, pegamos acá. ¿Listo? Vamos y copiamos toda esta línea. Y con tener clara la primera línea,
De ahí en adelante es replicar lo que tenemos. Listo, por lo que no deberíamos demorarnos mucho. Listo. Recordemos, los códigos van ascendentes, entonces en cada línea empiezo a variar. Este es el value 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. Listo. ¿Qué lista desplegable nos falta? Busquemos, nos falta calificación, aquí está. Voy a pegar, ¿qué debemos cambiar? Si no lo sé, si no sé que estoy en calificación o no tengo claro cuál es el objeto, voy a posibles clientes y busco el que diga calificación. ¿Cómo se llama? OB CLS calificación. Entonces cambio aquí, cambio acá, copio de aquí hasta acá, hasta aquí, listo, y replico. Control B, control B, control B, control B. Listo, aquí la diferencia es que son 7 ítems. Entonces empezamos a variar. Este es el value 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Listo? Y ya hemos acabado. Para comprobar que nos ha quedado de verdad bien, voy a poner entonces un punto de interrupción acá en cargar modificar. Vamos a compilar para de verdad darnos cuenta de que no tenemos ningún error. Listo, nos dice que compilación exitosa. Voy a dar en proyectos, posibles clientes, debug file. ¿Listo? Entonces ya abrí el debug file, podemos cerrar el otro. Vamos a agregar un proyecto, entonces empresa, nombre, apellidos, título, correo electrónico, copiar y pegar, listo, para el correo electrónico secundario, listo. Teléfono, llamar que NA, fax no aplica, móvil tampoco, bueno, si no, móvil no aplica, sitio web tampoco. Fuente posible cliente, una recomendación de empleado, estado, contactado, sector ERP, cantidad de empleados 50, ingresos anuales 1500, calificación activo. Listo, nos faltan los checkbox, o sea que no hemos acabado del todo acá. Vamos a hacer la prueba y ya. ID, Skype NA, Twitter NA. Voy a dar entonces en guardar. Dice se realizó proceso con éxito. Y en la parte de abajo debe estar entonces la información. Vemos. Normal. Y por acá tenemos dos opciones. Modificar y eliminar. ¿Listo? Entonces vemos que abajo nos aparece la opción que va a aparecer en la URL. La opción E, la opción M. ¿Cuál vamos a presionar? Modificar. ¿Listo? Presione modificar. Llego al punto de interrupción. ¿Listo? Voy a dar F8. F8. La sesión existe, sí, ya hay un ítem agregado, recupera la lista, empieza a recorrer, solamente hay un registro, entonces el código que seleccioné va a coincidir, por lo que el for no se va a demorar mucho. Coincidió, sí, salió del for, envió los datos en el atributo OBSLS posibles clientes hacia posibles clientes JSP, F5, vamos a la vista y vemos que los datos que están aquí, todos estos datos que están aquí, ¿dónde los puso? En sus respectivos campos. Empresa, nombre, apellidos, título. Aquí está la lista con el valor que está seleccionado acá abajo. ¿Qué valor está seleccionado por aquí abajo? Aquí dice ERP. ¿Y cuál seleccionó acá? ERP. ¿Qué calificación está aquí? Activo. ¿Y qué puso acá? Activo. ¿Listo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la información que está aquí yo no la puedo modificar. Yo no puedo modificar este valor. Pero si yo presiono modificar en esta parte de acá y él me pasa los datos acá, aquí ya lo puedo modificar.
¿Sí ven? Ya puedo modificar los datos. Por eso, esa funcionalidad. Listo, nos falta entonces los checkbox para terminar con el ejercicio. Vamos entonces a pausarlo. Vamos a buscar por acá los checkbox. Entonces tenemos dos checkbox, por aquí hay uno. ¿Cuántos checkbox hay? Revisemos un momento. Hay uno nomás. Listo. Aquí está el checkbox. Entonces para el checkbox es parecido. Aquí está el name. Vamos entonces aquí a agregar la propiedad scriptlet y hacemos exactamente la misma validación de cualquiera de las líneas de arriba. O sea que podemos copiar y pegar cualquiera de estas. Entonces copiemos y peguemos hasta aquí. Listo. Y ya les indico qué es lo que vamos a cambiar. Listo, ahí está la línea. ¿Cómo se llama la propiedad? Entonces busquemos. La propiedad se llama, este es no participación en correo electrónico, entonces por aquí está. GetCH, entonces GetCH, aquí está. No participación, correo electrónico. Listo. ¿Cómo lo estamos guardando? Pues revisemos. Cuando él está guardando la información del checkbox, está guardando, revisemos por acá, una S o una N. Si está seleccionado S, si no, N. Y esto es bastante sencillo. Vengo por acá, digo, si la propiedad del correo electrónico no es nula, valide. Si esta misma propiedad, recuerden que la reemplazo aquí. Listo, borramos aquí. Listo. Si esa misma propiedad es igual a S, entonces voy a poner la propiedad checked. De lo contrario, déjelo vacío, de lo contrario vacío. ¿Listo? Entonces revisemos por qué nos marca en rojo. Nos dice que el char. Listo, entonces vamos por acá. Si es diferente de nulo, si es igual. No, aquí está bien la variación con comillas simples. Listo, dice que el operador diferente igual no aplica para acá. Entonces, listo, hagamos lo siguiente. Para este caso, puedo evitarme esta parte porque en el controlador, aquí nos falta una condición. Si de lo contrario, si no viene nada, entonces por defecto mándele n. Ahí está. Entonces esta primera variación la podemos omitir. Entonces listo. Vamos a omitir hasta aquí. Listo. Y podemos omitirnos una parte de acá. Esto lo podemos dejar así. Listo. Entonces dice símbolo. Aquí está el objeto. GetCH. No participación correo electrónico es igual a S. Entonces check it, de lo contrario vacío. Listo, ahí ya está. Entonces vamos acá. Aquí podemos dar atrás, atrás. Refresquemos aquí un momento. Listo, vamos a ver cuántos registros tenemos. Ninguno. Bien. Vamos a ingresar entonces la información nuevamente. Ya está entonces la información del checkbox. Listo. Copio y pego por acá. Teléfono no aplica, fax tampoco, móvil tampoco, sitio web no. Recomendación externa, contactado, empresa grande, cantidad de empleados 100, 2000, contactado. Voy a seleccionar el checkbox, NA, listo. Guardar. Se realizó. Aquí está toda la información. Modificar.
y selecciono la información acá, Navisab, David, Santa Fe, NA, tan, tan, tan. Listo, aquí está la información. Y selecciono el checkbox. Ya tenemos entonces nuestra tarea completa de seleccionar de la tabla un registro, ir a buscarlo a la lista de objetos, de la lista de objetos obtener el seleccionado, enviarlo al JSP y asignar su información en cada campo correspondiente para poder editar esta información que estamos viendo en la parte inferior. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra tarea terminada. Voy aquí a cerrar todo. Proyectos. Listo. Compilo por última vez. Y sin errores. ¿Listo? Entonces estamos haciendo ya la parte de posibles clientes para obtener la información y poder editarla. Listo, ya tenemos esa parte acá finalizada. Para lo siguiente, vamos a trabajar entonces la opción de eliminar. Entonces, así como tenemos un método de cargar modificar, vamos a crear un método public que se llame public void btn, bueno, eliminar. Vamos aquí btn, eliminar para saber qué es el botón eliminar. Listo. Nuevamente, nuestro try, nuestro catch, exception x para el control y manejo de excepciones. Listo, si vengo por acá, puedo copiar esto mismo aquí para enviar el mensaje en posibles clientes. Listo. Aquí voy a definir estos mismos parámetros, entonces los puedo copiar y pegar. Esto aquí. Listo. Ya tengo entonces mi botón de eliminar y lo voy a relacionar en el process request. Si la opción es E, entonces llame botón eliminar. Listo, ahí ya está referenciado. Entonces vamos acá y vamos a copiar exactamente lo mismo acá, del de cargar modificar hasta el for. Listo. Copiamos exactamente lo mismo. Listo. Entonces voy a minimizar un momento acá. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la sesión. Aquí está recuperando la sesión. Listo. Por aquí vamos a definir una variable imposición igual a 0. ¿Listo? Y le vamos a decir por acá, vamos a borrar aquí un momento, que aquí, después de el if, imposición lo va a incrementar. El más es para que lo incremente en el próximo ciclo. O sea, cuando haga el primer ciclo, vale 0. Cuando vuelva a entrar aquí al for para recorrer el segundo objeto, la posición va a incrementar. ¿Listo? Eso significa el más. Le estamos diciendo entonces, si el valor que yo le envié del código seleccionado es igual al de la fila que él está recorriendo, entonces no vamos a obtener ese objeto, sino que le decimos que de la lista de posibles clientes punto remove, lo podemos hacer de dos maneras. Una, removiéndolo con la posición, correcto. La otra sería dejar el objeto, tal cual como teníamos en cargar modificar, de esta manera, y decirle que remueva este objeto. Esto lo podemos hacer de las dos maneras, vamos a hacerlo de la primera. ¿Listo? Entonces remueva ese objeto y debemos acá actualizar la variable de sesión. Entonces le decimos sesión.set attribute. ¿Cuál es la variable de sesión? Esta de acá.
Si esta es la variable de sesión, actualícela por la lista. Entonces él ha removido la fila de la lista y actualizamos la variable de sesión. ¿Listo? Ponemos entonces aquí estos mismos datos. ¿Listo? St tipo suces WS y aquí le decimos se realizó proceso con éxito. Punto. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué estamos haciendo allí. ¿Listo? Voy a correr acá. Entonces vamos a actualizar este. Listo, aquí está posibles clientes. Listo, vamos a refrescar. Listo, nos dice que tenemos un error. Vamos a ver. Listo, cerramos un momento y corrámoslo desde acá. Listo, run file, vamos a ver el funcionamiento. Compiló, corrió, listo. Recordemos que esto está responsivo, entonces la información se adapta aquí para abajo. Listo. Información, vamos por acá. Bueno, correo, me va a pedir un formato. Teléfono no aplica, fax tampoco, no. Recomendación externa, contactado, empresa grande, 100, 2500, activo, el checkbox, ID, Twitter y voy a copiar aquí el correo. Pensé que lo había copiado. Listo. Guardar. Bien. Vamos a eliminar. ¿Y qué pasó con la lista? Vemos que lo removió de acá. Listo, lo removió de la tabla y nos dice que los registros ahora es 0 porque borramos la información. Listo, vamos a revisar es por qué no nos mostró la información del Suite Alert. Entonces revisemos. Dice tipo suces, que está bien escrito. Aquí está el mensaje. Request set attribute. Está bien. ¿Listo? Revisemos de todos modos. Entonces corrámoslo en modo debugger. Esto agreguemos información por acá. Seleccionamos NA. Correo electrónico es este mismo. Listo. Guardamos. 1. Eliminar. Llegó por acá el punto de interrupción. P8. P8. La lista. La posición. Removió. Actualizó. Terminó de recorrer el for. Por acá tenemos un catch. Y nos dice listo, aquí está la posición, nos dice que no está conocido la variable de posición en el contexto. Entonces vamos a hacerlo del otro modo, vemos aquí F5, listo.
atrás. Listo, aquí tenemos los datos. Vamos a hacer una modificación aquí. Le decimos que el objeto es igual a ítem y que de la lista, ahora que me falta, objeto posibles clientes, que de la lista remueva ítem, el objeto que acabamos de seleccionar. Listo, eliminar. Llego acá, bien, F8, F8. Ah, listo, ya nos dice que no hay nada en la lista. F5. Se realizó y ya no hay nada. Entonces volvamos a agregar la información. Listo, bueno, aquí insertamos la información, no está completa, pero la insertamos. Eliminar. F8, F8. Encontró el objeto, lo removió. Ah, listo. Ya sé por qué nos está marcando el error. Vamos a finalizar aquí un momento. Vamos a borrar esta de aquí, esta de acá. Y vamos a crear aquí otra lista. Listo. Que se va a llamar nueva. Listo, está la lista nueva. Aquí él remueve el objeto. Y cuando remueva el objeto, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a recorrer uno y va a modificar sobre otro. Entonces le decimos acá que esta lista nueva es igual a la lista de posibles clientes. ¿Listo? Él va a recorrer la de posibles clientes y sobre la nueva es que va a realizar este remove. Punto remove. Listo. Entonces él va a remover este objeto de la lista nueva. Termina de recorrer la lista de posibles clientes, finaliza, envía la nueva a la variable de sesión. Listo. Vamos entonces a correrlo nuevamente. Porque ¿qué pasa? Como estábamos recorriendo una lista, removíamos el objeto de esa misma lista. Cuando volví a recorrer el for, no encontraba datos en ella, entonces sacaba un error. Nombre. Listo, vamos a darle por acá guardar. Eliminar. Listo, entonces vemos aquí, recuperó la sesión, copió la lista, está recorriendo, encontró un objeto, lo remueve de la copia, termina de recorrer. Listo, vamos a ver qué error nos saca ahora. Listo, nos dice algo de la modificación, estamos removiendo sobre esta lista, no sobre esta. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a F5.
agreguemos nuevamente los datos. Listo, vamos a darle una última solución a esta parte. Guardamos, listo. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces le decimos que remueva el ítem y rompa el for, que hasta ahí llegue el for. Esto vamos a ver si eso da solución. Eliminamos. Ya no hay distance session. Vamos a ver. P5. Esto guardemos. Nos pide correo electrónico formato. Esto F8. Vamos por acá. Listo. Con el break solucionamos. Se realizó el proceso con éxito y removió los registros a cero. ¿Listo? Entonces detenemos, podemos borrar esta copia. Control C, Control V, esto lo podemos borrar. Control C, Control V y break. ¿Listo? Y Control V. ¿Listo? Sin necesidad de generar una copia, simplemente con el break solucionamos. Cosa que él haga la modificación, deje la lista completa, sin el registro que acabo de remover, y el for no lo sigue recorriendo, porque se supone que ya encontró el registro que necesitaba, y cuando sigue haciendo entonces el recorrido, ya no es necesario, es como tal un performance que estamos haciendo en cuanto a tiempo de respuesta. Y la otra es que si lo dejamos sin el break nos va a generar error, pero cuando él siga haciendo el for, en el objeto en el que está actualmente ya no existe. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos ya nuestras funcionalidades de modificar para cargar los datos en cada uno de sus campos respectivos y el de eliminar para remover un registro de la fila específico sin que se modifiquen los demás. ¿Listo? La idea es realizar el mismo ensayo con múltiples registros. Va a funcionar de igual manera. Cuando le dé remover, solamente me va a remover el registro que le indiqué. Los otros siguen estando normal en la lista de objetos. Y el próximo paso a seguir en el siguiente video tutorial va a ser el ya modificar la información que hemos pasado de la fila a los campos para actualizar la información en la tabla y en la lista de objetos. ¿Listo? Eso es todo por este video. Quedo entonces atento a sus comentarios, inquietudes. Por favor, generarlas como comentarios en el video para darle respuesta lo más pronto posible. Hasta una próxima ocasión.